El presidente de la República, Lenín Moreno, anunció varias medidas para beneficiar a los sectores más necesitados del país frente a la emergencia del coronavirus. Las tareas que hemos coordinado para el día de hoy. En primer lugar, hay que llevar a los sitios que hemos adecuado para ello a las personas en estado de indigencia, principalmente a los viejecitos, que son los que más propensos están a ser contagiados y a ser afectados por este coronavirus. En segundo lugar, hay que hacer visitas casa por casa. Las brigadas del IES lo están haciendo. Qué bueno que sea por ello. A reforzar este trabajo para evitar la aglomeración en centros médicos y hospitales. En tercer lugar, el llamado permanente a que voluntarios se sumen a esta tarea tan importante. Quiero agradecer el hecho de que 150 personas ya han sido inscritas como voluntarios. Gracias por atender a este llamado del gobierno y de la ciudadanía. Y en cuarto lugar, pues continuar con los entierros dignos a todas las personas que han fallecido. Por favor, no cejar hasta que la última persona de manera digna. Compañeros, muchas gracias. A seguir con la tarea. Julio López, viceministro de Gobernanza y Vigilancia del Ministerio de Salud Pública, explicó sobre las pruebas que se están tomando a quienes son sospechosos de coronavirus. Hay un alta epidemiológica, lo que nosotros llamamos recuperados, y que son todos aquellos pacientes a los cuales ya posteriormente se ha realizado una prueba confirmatoria de que no son infectantes, a sabiendas de que el virus, una vez iniciado la sintomatología, puede mantenerse durante 2 semanas en las secreciones respiratorias. Jorge Guatet, presidente del directorio de BAN Ecuador, también informó sobre el proceso de sepelio a los fallecidos de COVID-19. Con el vicepresidente se creó esta fuerza de tarea para poder recoger a los fallecidos que están en los domicilios, no solamente aquellos, sino dar cristiana sepultura en terrenos unipersonales, no en fosas comunes, que es importantísimo que lo sepan. Paul Granda, presidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, ratificó que se está trabajando en beneficio de los afiliados. Estamos nuevamente en el Hospital de los Ceibos. Es un hospital que tiene un promedio de atención de entre 700 y 900 personas que vienen con enfermedades respiratorias. Este es un aparato que descontamina el aire, que nos ha donado la empresa ecuatoriana. Es un aparato de origen francés y que permite disminuir la carga viral que existe aquí en el hospital. De esta manera, el gobierno nacional intensifica su lucha contra el coronavirus, dando prioridad a los sectores más vulnerables y necesitados de la patria. El gobierno de todos. Amigas y amigos de todo el país, buenos días. Hoy es 1 de abril y nuestro país se encuentra atravesando una emergencia sanitaria. Por eso es importante que usted reciba información oportuna y oficial de las fuentes de nuestro gobierno para conocer sobre todo cuál es la situación de la presencia del coronavirus en nuestras 24 provincias. En esta rueda de prensa virtual y cadena nacional nos acompañará el viceministro de Atención Integral en Salud, Ernesto Carrasco, y también el señor Vicente Tayano, él es director general de Registro Civil, Identificación y Cedulación, para contestar las preguntas e inquietudes de los diferentes medios de comunicación, a quienes agradecemos por sumarse a esta rueda de prensa virtual y también por su compromiso. Saludamos primero con el viceministro de Atención Integral en Salud, Ernesto Carrasco, para conocer el primer corte de esta mañana, 1 de abril. Viceministro, muy buenos días. Buenos días a todos quienes nos están viendo en esta mañana. Actualizando las cifras que tenemos hasta este momento, tenemos 2.748 casos confirmados. Esto es aquellos que se han realizado la prueba y ha salido positivo para COVID-19 en el país. 3.200 casos que se mantienen con sospecha, es decir, personas que han estado en el cerco epidemiológico de aquellos casos positivos que se mantienen en aislamiento domiciliario y con seguimiento estricto para hacer posteriormente pruebas de confirmación. 93 personas fallecidas hasta el momento con registro de prueba diagnóstica positiva para coronavirus. Este es un detalle importante, porque hay pacientes sospechosos y hay otros que no tienen prueba aún. Estos son aquellos que tienen un diagnóstico de certeza de tener coronavirus. Hay pacientes también que ya han sido descartados, 2.799 pruebas que han reportado negativo, lo cual es bueno también, y sobre todo lo que más esperanza nos da, que sigue aumentando el número de pacientes que ya han sido dados de alta hospitalaria. De lo que nos reportan a diario nuestros hospitales de la Red Pública de Salud, tenemos 58 casos que ya han sido dados de alta, algunos graves que se han recuperado y otros moderados que están saliendo adelante. Dentro de las provincias, la provincia que sigue más afectada es la provincia del Guayas, con 1.937 casos, Pichincha con 245 casos,
Azuay con 94 casos, Manabí 56 casos, Esmeraldas 10 casos, Sucumbíos 27 casos, entre otras provincias más. Gracias, señor viceministro. Por favor, también saludamos en este momento con el director general de Registro Civil, Identificación y Cedulación, el señor Vicente Tayano, para conocer un poco las estrategias que está llevando a cabo esta institución, sobre todo para el registro de aquellas personas que han fallecido. Bien, señor Tayano, muy buenos días. Buenos días, Vanessa. Un saludo muy especial a toda la ciudadanía. Efectivamente, desde que entró en vigencia el estado de excepción, el registro civil ha tomado las acciones pertinentes y necesarias para poder atender a la ciudadanía. Es importante mencionar que el único servicio presencial que está brindando el registro civil es el de inscripción de defunciones en 26 agencias a nivel nacional. Hemos tomado las medidas de precaución necesarias, de sanitización necesarias. Nuestros funcionarios se encuentran con mascarillas, con guantes, con todas las medidas de protección para poder atender el servicio. Informamos a la ciudadanía que en la ciudad de Quito y Guayaquil estamos atendiendo de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Se preguntará a la ciudadanía cuáles son los pasos a seguir para poder inscribir oportunamente una defunción. Son 2 pasos. El primero es que el familiar debe contar con el formulario de inscripción de defunción, que es el formulario del INEC que firma el médico. En este formulario está la causa de fallecimiento y este formulario, como lo acabo de mencionar, lo firma el médico. Puede ser un médico de cabecera, el médico de casa de salud y en el caso de fallecimientos en casa, médico de medicina legal o médico forense. Además de este formulario, el ciudadano debe acercarse con el documento de identidad del solicitante a las agencias que están habilitadas a nivel nacional. Y además me permito informar, Vanessa, que el certificado de defunción que emite el registro civil no tiene costo durante el periodo que dure la emergencia sanitaria. Gracias, director. Estamos recibiendo ya las preguntas e inquietudes de los diferentes medios de comunicación. Les pido a las 2 autoridades, por favor, para responder con estas preguntas. Comenzamos con Mariela Rosero, de Diario El Comercio, para el viceministro de Salud. Ya está instalado el procesador automático de pruebas en el INSPI para procesar 1000 pruebas diarias. Ya están disponibles en el INSPI las 18.000 pruebas que el lunes dijo el ministro Juan Carlos Ceballos que estaban en el país. Sí, los contratos están firmados. Compréndase que esta es una importación que está haciendo una de las marcas internacionales de pruebas. No es que no hay pruebas suficientes con la capacidad que ya tenemos instalada en el Instituto de Investigación en Salud Pública. Lo que se está instalando en este momento es una máquina mucho más grande que tiene capacidad de procesar 1.400 pruebas al día de PCR de tiempo real. Esa máquina ya está siendo instalada y esperamos que esta semana mismo empiece a funcionar para aumentar la capacidad de respuesta de pruebas de certeza, que son las pruebas de PCR rápidas. Todo lo que es el protocolo de adquisición ya está hecho. Compréndase, esto todo tiene sus tiempos porque es tecnología de punta que no puede funcionar de un día para otro. Pero mientras seguimos con las pruebas que ya están instaladas y en proceso de funcionamiento hasta que aumentamos la capacidad de respuesta. Gracias, señor viceministro. Juan Carlos Calderón, de Plan B, nos pregunta, ¿puede explicar al país cuál es la lucha o la estrategia del Ministerio de Salud a corto y mediano plazo para luchar contra el COVID-19 y con cuáles medios va a lograr éxito en esa estrategia, señor viceministro? Sí, esta pregunta es muy interesante y me da pie para hablar sobre todo con la ciudadanía, porque tenemos en este momento un nudo crítico en la cadena de contagio que el otro día también les comentaba, que son los pacientes asintomáticos. La estrategia de quedarse en casa nos beneficia a todos tanto en cuanto se tomen las medidas, porque es algo que no estamos considerando. Sobre todo para proteger a nuestros adultos mayores. Muchas veces en la semana uno de nosotros tiene que salir a la calle a proveerse para poder tener alimentos y provisiones en el domicilio. Pero ¿qué es lo que sucede? Mucha gente cuando sale y está en contacto con otras personas, con el dependiente de la farmacia, con quien te atiende en el supermercado, podría contagiarse con el virus y sin embargo no presentar síntomas, ser un portador asintomático. Por eso de ahí la importancia de siempre al regresar al domicilio tener medidas de precaución extrema, como por ejemplo retirarse todas las prendas de vestir cuando uno sale al exterior y al llegar dejarlas, puede ser en el patio, en la entrada de la casa. El par de zapatos que usted utiliza para salir a la calle, no ingrese con ellos al domicilio. Una vez que ya se ha despojado de las prendas de vestir, entrar al domicilio y inmediatamente bañarse, darse un baño y desinfectarse las manos
con alcohol y otras sustancias desinfectantes. Todas estas medidas, de igual manera, a las personas que están adquiriendo medicamentos o productos vía delivery, tener la precaución de hacer una desinfección de estos cuando llegan al domicilio. Recuérdense que este virus es un virus altamente contagioso y sobre todo, y esto es lo que queremos que todos hagan conciencia, que esta enfermedad es potencialmente letal. Si nosotros tomamos las precauciones del caso, vamos a proteger a nuestros adultos mayores, vamos a proteger a nuestros familiares. El uso de la mascarilla es clave para evitar ser contagiados. Aún así, el servicio de la Red Pública de Salud está presto para realizar pruebas diagnósticas y sobre todo para dar atención cuando se produzcan nuevos casos, para poder hacer un aislamiento correcto y con esto evitar que se den nuevos contagios. Repito, cortar la cadena de contagio es lo clave, es la estrategia que está aplicando el gobierno nacional para que hayan menos casos y que los hospitales públicos puedan atender a los casos que se vayan presentando. Gracias, señor viceministro. Le recordamos a los medios de comunicación que pueden enviar sus preguntas e inquietudes a la Secretaría de Comunicación a través de sus funcionarios para poder plantearlas en este conversatorio. Esta es una pregunta para el señor Tayano. Más que de los medios de comunicación, de las redes sociales hemos recibido inquietudes ciudadanas sobre qué va a pasar con las cédulas que han expirado o que están próximas a expirar. Gracias, Vanessa, por esa pregunta. A toda la ciudadanía informamos que el Registro Civil, mediante una resolución, dispuso que para aquellos casos que los documentos de identidad estén expirados o estén por expirar, tengan una vigencia de 3 meses. Esto a partir de la declaratoria del estado de excepción del 16 de marzo de este año. Gracias, señor Tayano. Tenemos más inquietudes para el viceministro de Salud, José Daniel Acosta, decano de la Universidad Católica de Guayaquil, plantea: la ciudadanía está alarmada en Guayaquil, por todos los medios están buscando tanques de oxígeno para sus familiares enfermos, presuntamente por coronavirus, y prefieren en muchos casos evitar llevarlos a los hospitales por la demora en la atención. ¿Aún no se puede hablar de colapso en el sistema de salud público en Guayaquil? Sí, justamente estamos trabajando, repotenciando la atención de primer nivel. Ya se han tomado medidas a través de nuestras subsecretarías porque la gran mayoría de los pacientes, cuando empiezan a presentar síntomas respiratorios, están acudiendo a los hospitales nivel 2 y nivel 3 de la Red Pública de Salud, lo que obviamente va a dificultar los tiempos de atención porque ya teníamos consultas de antes. Recuérdese que seguimos en temporada invernal, hay cuadros respiratorios de otra índole, pero al ir todos los cuadros de un tipo y aparte los sospechosos de COVID, las emergencias de los hospitales obviamente van a incrementar el nivel de atención de pacientes. Por esta razón, si usted tiene cerca a su domicilio un centro de primer nivel de atención del Ministerio de Salud, puede acudir ahí para que nuestros médicos le den un criterio diagnóstico o prediagnóstico para saber si tiene o no sospecha de coronavirus y recién ahí poder acudir a un hospital nivel 2, nivel 3. Vamos a publicar próximamente todos los centros tipo C de salud y todos los centros de primer nivel de atención donde usted puede acudir para poder tener ayuda de un profesional de la salud y tener más criterios antes de ir a la emergencia de un hospital nivel 3 para evitar justamente así los cuellos de botella que estamos teniendo en las emergencias de los hospitales del país. Gracias, señor viceministro. Tenemos más inquietudes respecto a la identificación y cedulación. Gisela Garzón, del periódico Tierra Grande, Cantón Mejía, nos pregunta: en provincias como Pichincha o en cantones como Mejía, ¿cómo se atiende la inscripción de recién nacidos? ¿Los servicios del registro civil se mantienen? O en el caso de decesos que no tengan relación con COVID-19, ¿cuáles son los procedimientos? ¿Podemos explicar un poco más? Nos hace la inquietud Gisela Garzón. Así es. Es importante mencionar que en este momento nos encontramos en un periodo de emergencia sanitaria. Recuerdo a la ciudadanía que el único servicio presencial que estamos brindando es el de inscripción de defunciones. ¿Qué sucede con los nacimientos? La ley estipula que los nacimientos ordinarios, la inscripción ordinaria de nacimiento se puede realizar hasta 90 días después del nacimiento, es decir, 3 meses. En este momento, lo más importante es quedarnos en casa y no exponer a los nacidos vivos para poder realizar la inscripción oportuna. Con respecto a los fallecidos que no son por COVID, efectivamente nosotros estamos atendiendo todas las inscripciones de defunción. Recordemos que esto es un trámite que sucede siempre en el registro civil. Todos los días nacen personas, todos los días mueren personas y nosotros estamos siempre con las puertas abiertas de nuestra institución, incluso de lunes a domingo, también los feriados, para poder atender oportunamente las inscripciones de defunción. Para las causas de COVID, ¿cómo estamos haciendo? Hemos implementado un protocolo directo
entre el Ministerio de Salud Pública, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, para que el familiar no tenga la necesidad de acercarse a las oficinas de registro civil. Recordemos que los familiares de fallecidos por COVID-19 deben estar en un cerco epidemiológico y es por eso que la inscripción se hace directa y en línea entre las casas de salud y el registro civil, identificación y celebración. Director, en ese mismo tema, para contestar la pregunta de Priscila Salazar de Radio Cómplice FM de Cuenca, acaba de decir que los certificados de defunción no tendrán costo durante la emergencia sanitaria, es decir, ¿se aplicará para cualquier causa de muerte o solo decesos confirmados por COVID-19? A la ciudadanía, para todas las causas de defunción en este momento en las 26 agencias a nivel nacional, en el periodo que dure la emergencia sanitaria, he dispuesto que no se cobre el certificado de defunción que emite el registro civil. Perfecto, director, muchísimas gracias. Preguntas también que llegan para el viceministro de Salud. María Teresa Flores, del informativo El Vocero de los Ríos, nos pregunta: ¿los pacientes asintomáticos reciben algún tipo de tratamiento o qué protocolos deben seguir estas personas que guardan cuarentena en su domicilio? Y justamente es lo que venimos diciendo, el aislamiento es la clave para evitar la cadena de transmisión. Sobre todo las personas que corresponden al grupo etario entre 20 y 30 años probablemente presenten muy pocos o ningún síntoma. Entonces, si tienen o han tenido contactos con personas que han dado positivo para la prueba de coronavirus, lo que se recomienda es que hagan un aislamiento de 15 días, que no tengan contacto con familiares y que puedan esperar a que en estos 15 días de cuarentena de aislamiento no hayan presentado algún otro síntoma hasta que se les haga la prueba y den una confirmación de ser negativos para la carga viral. En este caso, terminados los 15 días, pueden retomar sus actividades normales, pero es lo recomendable, sobre todo si hay un nexo epidemiológico, si se sabe que la persona es familiar o ha tenido contacto con alguien que ha dado positivo para coronavirus, lo recomendable es aislarse voluntariamente y también notificar a la autoridad de salud para que se tome la prueba correspondiente y se pueda saber el protocolo a seguir. Señor viceministro, de una vez podemos contestar la inquietud de José Luis Andrade de Gamavisión, por favor. ¿Qué controles al expendio y facilidades a la importación de medicamentos a base de cloroquina se han establecido en Ecuador? Varios pacientes de programas de medicación continua que padecen enfermedades como lupus no hallan estos compuestos en las farmacias. Pregunta de José Luis Andrade de Gamavisión. Sí, justamente esto también es una novedad que está empezando a aparecer no solo en el sistema público, sino también en las cadenas de distribución privadas de medicamentos, justamente por una tendencia que se ha producido en varios países del mundo. Sabemos que varios miembros de la industria farmacéutica están trabajando para proveer de los medicamentos necesarios, tanto el Sistema Nacional de Salud como la red privada de salud. Sin embargo, como salud pública, nosotros estamos atendiendo a todos nuestros pacientes que requieren los medicamentos del caso, sí los tenemos, eso nosotros lo hemos verificado y estamos tratando de igual manera de tener un control sobre la red privada para que esto no haga falta. Es un momento difícil para todos y a veces la desinformación es lo que no colabora. En todo caso, como autoridad pública de salud, el Ministerio de Salud Pública va a tomar cartas en el asunto para que no falten los medicamentos que se utilizan para otras enfermedades y que, sin embargo, de una manera en investigación se está empezando a tratar a algunos pacientes con estas nuevas enfermedades, con no solo hablan de la cloroquina, hablan de algunas otras drogas que se están utilizando en varias etapas, en las etapas iniciales, en las etapas avanzadas y en las etapas críticas de esta enfermedad. La mayoría de drogas las tiene el Ministerio de Salud y estamos haciendo lo posible por abastecernos de ellas y tratar de ejercer un control sobre la red privada para que tampoco falten ahí. Gracias, señor viceministro. Director Tayano, respecto a la identificación, cedulación y todo lo que tiene que ver con inscripciones de defunciones y nacimientos, ¿hay alguna plataforma virtual, alguna dirección puntual que en este momento podría receptar las preguntas e inquietudes ciudadanas? Así es, Vanessa, informamos a la ciudadanía que tenemos habilitada nuestra agencia virtual a través del portal virtual.registrocivil.gov.es. El ciudadano puede obtener diferentes certificados registrales, como por ejemplo un certificado de nacimiento, un certificado de identidad y estado civil, de matrimonio, de unión de hecho. Todos estos certificados están habilitados 24/7 en nuestra agencia virtual y además tenemos un canal habilitado que es el de servicios@registrocivil.gov.es, donde estamos receptando todas las inquietudes de la ciudadanía.
quiero aprovechar la oportunidad para informarles a los ciudadanos que quizás algún ciudadano que no tenga su documento de identidad en este momento, tenemos habilitado en la agencia virtual el certificado de identidad y estado civil. Este certificado contiene los mismos datos del documento de identidad y además tiene la misma validez. Hemos comunicado oportunamente a las instituciones públicas y privadas para que puedan aceptar este documento. Por ejemplo, si un ciudadano tiene que hacer un trámite bancario y por algún motivo ha perdido su documento de identidad, puede acceder a la página virtual.registrocivil.gov.es, obtener el certificado de identidad y estado civil y hacer, por ejemplo, su trámite en una institución financiera. Gracias, señor Vicente Tayano, director general del Registro Civil, Identificación y Cedulación. Estamos finalizando ya esta rueda de prensa virtual con una pregunta, señor viceministro, que podríamos ligarlas a recordar a la gente que se encuentra en casa en estos momentos el primer corte de este 1 de abril. Iván Pozo Vargas, de Radio Saracay, nos pregunta: ayer el ministro de Salud dijo, abro comillas, que el 58% de hospitalizados ha sido dados de alta, lo cual empieza a tener un sentido de optimismo y esperanza de la curva epidemiológica. Cierro comillas. Quisiéramos que nos explique qué significa esto y sobre todo ligándole, como le decía hace unos segundos, a los datos que tenemos que hoy estamos anunciando a la población. Sí, el tema de la curva epidemiológica va de la mano con las medidas que se están tomando de quedarse en casa. ¿Qué es lo que estamos viendo en cifras en estas últimas 3 semanas? Estamos en la 3ª semana de estas medidas. Obviamente estamos viendo los casos que se contagiaron al inicio de esta epidemia aquí en nuestro país y que empezaron a presentar síntomas. Recuérdese que el tiempo de incubación del virus en el cuerpo humano tiene un promedio entre 6 y 7 días. Es decir, gente que se contagió hace más de 15 días, tiene ya a este momento una semana y más de estar presentando síntomas. En esta semana, son 15 días ya del inicio de la epidemia, deberían empezar a haber mejorías, que es lo que dice el ministro de Salud con certeza, que muchas de estas personas están empezando a recuperarse, así lo muestran las cifras, así lo muestran también las altas hospitalarias que estamos teniendo, y esta semana hasta la otra debemos empezar a ver un enlentecimiento en la tasa de contagio, pero sobre todo si se cuenta con la colaboración de la ciudadanía. El uso de la mascarilla es importante en todo momento en que usted esté en la circulación en la calle. Evite el contacto a más de 1 metro con otras personas. El distanciamiento social es la clave. Si nosotros colaboramos en esta semana que está por venir, vamos a ver una reducción en el número de contagios y vamos a ver el incremento en los casos de recuperación. Gracias, señor viceministro de Salud, Ernesto Carrasco. Gracias también al señor Vicente Tayano, director general del Registro Civil, Identificación y Cedulación, por responder las preguntas e inquietudes de los diferentes medios de comunicación. Aquí finalizamos esta primera rueda de prensa virtual y cadena nacional con los datos actualizados sobre la situación del COVID en nuestro territorio. Le recomendamos a usted que se quede en su casa. Esta es la mejor medida de prevención y también le recordamos que en breves minutos estaremos dialogando con el canciller de la República y el ministro de Transporte y Obras Públicas, despejando estas preguntas que surgen a propósito de la emergencia sanitaria en nuestro país. Ya regresamos. Espacio dispuesto por la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia.